Sean ustedes bienvenidos a Problema y Posibilidad en su edición entrevista. Mi nombre es Michael Villalobos, comisionado de Responsabilidad Social de la Asamblea de Estudiantes de Economía. El día de hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre una temática sumamente importante. Vamos a hablar sobre el desencadenamiento de una posible crisis financiera mundial y la repercusión que esta tendría sobre las economías de América Latina. Y para hablarnos sobre esta temática tenemos a un gran invitado, tenemos al profesor Alonso Segura, doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, analista financiero por el CFA, ex ministro de Economía y, por supuesto, profesor principal del Departamento de Economía de su alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación, gracias a ustedes. Bueno, nos adentramos directamente en las preguntas. Nos encontramos en un contexto en el que la pandemia no ha hecho más que profundizar en las enormes problemáticas, tanto sociales, económicas y políticas de nuestra región. En este contexto vemos que nos encontramos en un periodo de mini crisis, si podemos llamarlo de esa manera. Tenemos la crisis de los contenedores, una crisis energética, una crisis de microchips. Nos encontramos en un contexto de endeudamientos en diferentes países de nuestra región, también las presiones inflacionarias. En este contexto me lleva a plantearle la siguiente consulta, profesor. ¿Cuál sería el factor desencadenante, el factor principal desencadenante de una posible crisis financiera mundial? Bueno, antes que nada, hay distintos tipos de crisis financieras, ¿ok? Y hay distintos gatillos. Digamos, tradicionalmente las crisis financieras se han categorizado en tres grandes tipos, ¿no? Bancarias, crisis de balance de pagos o crisis cambiarias y crisis de deuda pública, deuda externa. Te diría que hay un cuarto tipo, que es el que se gatilló con la crisis financiera global, que fue una crisis financiera gatillada por una serie de desequilibrios al interior de los mercados de capitales, por fallas de regulación, por mala evaluación de activos y por tomas excesivas de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, como una suerte de crisis de mercados capitales, que es la versión sofisticada de una crisis bancaria plain vanilla, que es por intermediación financiera, deterioro de cartera o pánico financiero, corridas bancarias, ¿no? Entonces, ahí tienes, digamos, cuatro grandes tipos distintos de crisis, ¿no? La pregunta es, ¿qué gatilla alguna de estas crisis y si esas condiciones existen, ¿no? Entonces, asignar probabilidades es complicado. Yo creo que sería, digamos, exagerado decir que hay condiciones para una crisis financiera global, aunque es muy difícil anticiparlas, pero sí hay deterioro de una serie de condiciones o de factores económicos que podrían incrementar esa probabilidad, ¿no? Por ejemplo, estamos en un máximo de deuda pública sobre PBI a nivel global. O sea, en promedio en el mundo no ha habido otro momento en que haya tanta deuda, ¿no? El mitigante de eso es que como las tasas de interés todavía están muy bajas, el costo de servir esa deuda es relativamente menor, pero en la medida que las tasas vayan subiendo, efectivamente el costo de servir esa deuda va a ser cada vez mayor, ¿no? Y puede presionar las finanzas públicas de los países. Esa es una. Dos, te diría, en términos de crisis en mercados de capitales, como la crisis financiera del 2008-2009, la regulación ha mejorado, pero ha habido mucha inyección de liquidez. Entonces, hay una valuación de activos muy alta, hay una serie de clases de activos que, dependiendo de las métricas que se use, se podría decir que estamos en una burbuja. Nuevamente, es difícil decirlo porque recogen también expectativas de crecimiento futuro, etcétera, pero podríamos tener, digamos, un problema en el mercado de capitales si estos activos pierden valor de manera acelerada, ¿no? Y ese riesgo se da cuando se comiencen a retirar los estímulos monetarios, los estímulos cuantitativos en distintos países, ¿no? Y eso ya empezó hace un par de días. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que iban a comenzar en diciembre con el tapering. El tapering es básicamente la modulación o la suavización de las compras cuantitativas, ¿no? Que empezarían en diciembre. Como dice, es antes y más acelerado de lo que teníamos pensado, ¿no? Y eso definitivamente golpea los precios de activos, ¿no? Entonces hay que manejar eso con cuidado. Recordemos que en la experiencia pasada, hace una década,
menos de una década, fue el 2013-2014 cuando empieza eso, se dio lo que se devino en llamar el taper tantrum, ¿no? Como, así como la paleta tapering, ¿no? Que los mercados, digamos, sufrieron mucho, se cayeron porque hubo una sobrereacción al retiro de estímulos, o más que retiro, a la inyección cada vez más lenta de estímulos, ¿no? Y eso afectó particularmente a países emergentes porque afectó precios de materias primas, ¿no? Hay condiciones para crisis bancarias. No hemos visto que haya crisis financiera del tipo bancaria en ningún país, básicamente. No se ha repetido lo del 2008-2009, que se origina en realidad en el mercado de capitales y afecta a los portafolios de los bancos, pero sí hay deterioro de portafolios, ¿no? En distintos lugares. Estamos todavía en medio de programas crediticios con fuertes garantías públicas. No sabemos realmente cuánto va a afectar el balance de los sistemas financieros hacia adelante, porque todavía recién están entrando, están en periodos de reprogramaciones, todavía no empiezan, digamos, los periodos de pago masivos. Hay también algo de probabilidad, ¿no? Y lo otro es, no sabemos cómo, pasado el periodo de crecimiento inicial este 2021, qué tan fuerte va a ser el crecimiento de los distintos países, ¿no? Que es la mejor manera de reemplear gente, de que los activos, los portafolios no se deterioren, de diluir el costo de servicio de deuda porque tienes mayor, digamos, un mayor denominador y mayor capacidad de generar ingresos públicos y privados, etcétera, ¿no? Y la verdad no lo sabemos, ¿no? Antes de la crisis financiera, o perdón, de la crisis del COVID, el mundo tuvo su menor tasa de crecimiento, Perú también, el 2019 fue la menor tasa de crecimiento en una década. Entonces, la pregunta es qué viene después, cuando ya no tengamos efectos base estadísticos, ¿no? Entonces, hay una serie de potenciales desequilibrios que están ahí. Creo que no es un escenario central, por lo menos no para mí, que tengamos una crisis financiera global o una crisis financiera en el Perú, pero sí hay debilitamiento de indicadores, ¿no? En el caso de Perú, claramente indicadores fiscales se han debilitado, indicadores de crecimiento, entre otros, ¿no? Entonces hay que monitorear la situación económica con cuidado, ¿no? Excelente, profesor. Claro, es muy pronto para determinar eso. En lo que respecta a las políticas que vienen aplicando los diferentes países, bueno, en el sentido de reactivar la economía, hoy por hoy, entre dejar o no las políticas expansivas que se vienen aplicando y los efectos que tienen sobre el consumo, sobre las empresas, sobre el desencadenamiento de la crisis directamente, ¿quién debe replegar antes? ¿Los bancos o el fisco? ¿Los bancos centrales o el fisco? ¿Quién debería hacerlo primero, profesor? Eh, es, es difícil responder eso. Creo que depende un poco de las características de cada país, ¿no? Eh, los bancos centrales ya están constreñidos por el tema inflacionario, ¿no? El problema inflacionario es un problema casi generalizado. Como dijiste en la introducción, no responde solamente o exclusivamente a variables de demanda, responde también a variables de oferta, en las cuales la política monetaria no necesariamente tiene tracción. Eh, por ejemplo, la disrupción de cadenas de valor, todos los problemas logísticos, los problemas en costos portuarios, en desabastecimiento, digamos, en procesos productivos, los costos de la energía que siguen subiendo. Si bien los costos de la energía también podrían tener una parte componente digamos, de demanda, al final un choque de energía es un choque de oferta, ¿no? Entonces, un choque de oferta que si bien típicamente la política monetaria no reacciona a los choques de oferta, cuando las expectativas se te comienzan a desanclar, sea por oferta o sea por demanda, tienes que, digamos, hacer que esas expectativas se vuelvan a anclar, digamos, ¿no? Entonces, eso induce a los bancos a que actúen, ¿no? Y también hay los temas de demanda, todas estas inyecciones monetarias, ¿no? Entonces, en realidad te diría que los bancos centrales, digamos, en promedio, pero vamos a hablar de los dos que más nos interesarían a nosotros, ¿no? O tres si quieres, el Banco Central de Reserva del Perú, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de China, ¿no? El Banco Popular China. En los dos primeros casos, Perú y Estados Unidos tienen inflación, Perú ya más del 6%, Estados Unidos cercanos al 6, 5 y pico, ya no tienen mucho espacio, entonces comienzan a restringir. Ambos lo han hecho. Banco Central de Perú ya comenzó a subir tasa hace 3 meses, Reserva Federal también, y ya anunció, como dije, el tapering, ¿no?
y eso va a continuar. Banco de China tiene los problemas de las inmobiliarias, ya antes había tratado de restringir el flujo crediticio, entonces también tiene, digamos, tiene una situación medio compleja porque tiene que tratar de mantener algunas actividades o sectores grandes que están en problemas de carteras pesadas, digamos, caminando, pero por otro lado tiene que restringir el flujo crediticio. Entonces, en general, diría, los bancos centrales ya están en onda retiro, ¿no? Eso ya empezó. Los gobiernos más bien no están tan claramente en una dinámica de retiro, no tan, o tan clara, eh, pero también ya dependiendo de la dinámica y el espacio fiscal que tienen, ya tienen que comenzar a consolidar, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Perú, que ya tenemos que consolidar las cuentas públicas, ¿no? Ya está, digamos, ha anunciado el gobierno una trayectoria gradual de consolidación hasta el 2024, me parece, para regresar a la trayectoria o al límite de déficit fiscal, digamos, que permite en situaciones normales nuestras reglas fiscales, pero eso ya empezó. Tienen la holgura de que hay recuperación de ingresos importante, digamos, ha habido muchos gastos que fueron gastos temporales, digamos, ¿no? Y por cantidades muy grandes, entonces te abre espacio como para poder hacer esa consolidación en la etapa inicial, ¿de acuerdo? Pero ahí la pregunta que surge es, ok, ¿qué más? ¿Cómo haces para sostener la recuperación económica? Y ahí la respuesta es, en realidad, deberías ir consolidando tus cuentas fiscales, digamos, para poder retornar a una senda de sostenibilidad fiscal. Y la respuesta es, necesitas generar inversión privada para que sea el motor, digamos, el dínamo de crecimiento, ¿no? Y eso, digamos, por lo menos en el caso de Perú, no es claro de que exista, ¿no? Ahora, en esta coyuntura. Claro, excelente, profesor. Otra de las causas que está generando, digamos, la incidencia, una posible crisis, es el enorme endeudamiento al que han incurrido diferentes países de nuestra región. Ahí tenemos ahora, se ha perjudicado la situación con el incremento de las tasas en Estados Unidos, y los países que tenían la deuda ahora se ha incrementado porque está dolarizada. Eh, Sin embargo, vemos también esta necesidad que tienen los países de América Latina de tratar de endeudarse con China. Y mi pregunta que me gustaría plantearle, profesor, es la siguiente. ¿Por qué los gobiernos de nuestra región optan por buscar a China, a prestarle dinero, sabiendo que esta es una economía mucho más difícil de auditar y sabiendo que esta posee mucho más unas condiciones más estrictas al momento digamos, emitir un préstamo? Sí, yo creo que en realidad modificaría tu pregunta, porque la pregunta no es exacta. No todos los países de la región están buscando endeudarse con China. Te diría que es un grupo de países y por lo general, eso es un grupo. Lo que sí ocurre, y ocurre hace, digamos, más de una década, empezó antes de la crisis financiera del 2008-2009, es que China adoptó una política mucho más agresiva de salir a buscar otros mercados, pero básicamente enfocado a ver, digamos, yo no soy un experto en China, pero los chinos piensan distinto, ¿no? En todos los aspectos. Era un tema de tener una mayor hegemonía global en múltiples dimensiones. Parte de eso era salir a buscar materias primas. Entonces, su primera impulso y búsqueda fue salir a capturar, digamos, materias primas en distintos países, petróleo, minerales, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que usaron como palanca para decir te presto, ¿no? Hay los casos conocidos de países de la región, pues Venezuela, Ecuador, que hipotecaron su producción petrolera, etcétera, ¿no? Entonces iban y decían, ok, págame en especies, ¿no? Págame en producción futura, etcétera, ¿no? Entonces ha habido esa dinámica ha existido, eh, y cada vez más, digamos, China se considera un jugador global, es la segunda economía más grande del mundo y entonces quiere tener mayor influencia. Ahora, no todos los países están activamente buscando a China, lo han buscado activamente. Perú no lo ha hecho. No sé si lo va a hacer a partir de ahora, pero Perú no lo ha hecho. Lo que sí ha crecido mucho son las inversiones chinas, porque compiten, pues. O sea, tú
ya había inversiones chinas hace un tiempo, pero tienes algún proyecto de concesión, por ejemplo, y de repente gana una empresa china. Entonces compite en igualdad de condiciones con otros y a veces ganan, pues si ganan, ganaron. No es que tú particularmente los buscaste, ¿no? Ese es uno de los puntos. Y lo otro es que sí, pues es tu principal socio comercial, en el caso de Perú, pero socio comercial, ¿no? No necesariamente porque sea principal inversionista, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los minerales que exportamos van a China y crecientemente de otros productos no tradicionales es un mercado muy grande y tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces es un socio estratégico, económico importante, ¿sí? Pero como dices, hay que tener mucho cuidado también. ¿Por qué? Porque no es transparente en sus políticas, ¿no? Ni las internas y muchas veces tampoco lo es en términos de las condiciones que te ofrece para las operaciones, ¿no? De sea endeudamiento o lo que fuera, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Por supuesto, profesor, excelente. Bueno, hablando propiamente de China, no podemos dejar de preguntarle por esta empresa Evergrande, ¿no? Después de básicamente esta amenaza de una posible crisis financiera en China que tendría un efecto sobre, bueno, un efecto dominó sobre las economías de América Latina principalmente. Me gustaría comentarle sobre esto propiamente. ¿Qué opina usted de cómo está manejando el gobierno chino el tema de Evergrande y cuál sería la repercusión que tendría la caída, el quiebre de esta empresa sobre América Latina? Eh, es un tema más de si impacta en China, porque, digamos, es una de las inmobiliarias más grandes de China, era la más grande hasta donde recuerdo, y ya en el momento de la crisis, cuando se hace evidente que tiene problemas de solvencia, ya no era la más grande porque ya había perdido un montón de valor de mercado, digamos, había tenido una caída significativa en el valor de su acción, digamos, entonces ya era más chica, digamos, en términos de valor de mercado, pero sí, era una empresa muy, muy grande, ¿no? Ahí hay distintos puntos. Lo primero es que al comienzo algunos consideraron que podría ser un nuevo Lehman Brothers, ¿no? Y creo que eso fue exagerado, porque Lehman Brothers era como un pulpo con tentáculos mucho más grandes en mercados de capitales en Estados Unidos, tenía mucho mayor llegada, ¿no? Inclusive a otros países. En el caso de Evergrande es más focalizado en China, ¿no? Tienen en otros lados, pero es mucho más local, en la segunda economía más grande del mundo, pero es mucho más localizado y una materia, es una inmobiliaria, digamos, principalmente una inmobiliaria, no es un banco de inversión que trance en multiplicidad de instrumentos financieros en multiplicidad de países, ¿no? Y teniendo una escala enorme, ¿no? Entonces, yo creo que eso estuvo exagerado. Pero el tema es que no es solo esta inmobiliaria, ¿no? De Evergrande o Evergrande, como se le quiera llamar, ¿no? No sé cómo lo quieran traducir. Eh, Recuerden que el problema se da porque está Estados Unidos, el gobierno chino comienza a restringir, digamos, las operaciones crediticias hacia estas inmobiliarias, no solo estas, sino en general al sector, porque comienza a mutar de modelo, digamos, de crecimiento y se da cuenta, pues, que estaba generando una burbuja. Entonces, en cierta manera, la burbuja existía, pero quien la pincha fue el propio gobierno, ¿no? Chino. No es que naturalmente ocurrió, dijeron, vamos a desinflar esto y se les medio reventó, ¿no? Y hay otras que también han sufrido. Entonces es un tema de qué tanto puede el gobierno chino estabilizar o mitigar el impacto en términos digamos, de cartera pesada que le genera el sistema financiero chino, fundamentalmente, y las pérdidas que genera aquellos hogares, digamos, empresas que invirtieron en Evergrande, ¿no? Dicho esto, creo que no es algo trivial, digamos, menor, pero tampoco creo que tenga la escala como para generar una crisis en China, ¿no? Sí lo debilita, sí ralentiza su crecimiento, sí hace evidente que el modelo de crecimiento de China que fue mutando era un modelo basado en generación de infraestructura y exportaciones, muta hace algo más de una década y deja de estar tan enfocado hacia afuera y comienza a estar más enfocado hacia adentro. Y ahí comienza a ser muy fuerte el tema de consumo interno y de inversión, pero en infraestructura menos productiva, ¿no? Digamos, estas cosas inmobiliarias, ¿no? Y ahora lo que viene es mutar, migrar hacia otro modelo de crecimiento, digamos, motor de crecimiento, que son, digamos, inversiones verdes, ¿no? Ujú, Inversiones verdes claro. amigables con el ambiente, etcétera, ¿no? Esa transición, si va a ser un aterrizaje suave, un aterrizaje forzoso, en realidad creo que nadie lo sabe, ¿no? Pero sí, sí le cuesta en términos de crecimiento a China, sí,
pero te diría que no creo que desencadene pues una crisis tampoco, ¿no? Claro. Ojalá en todo caso, Claro que ¿no? sí, eso esperemos, ¿no? Pero vamos a ponernos en el supuesto caso, porque pienso que es importante, dado las diferentes crisis, bueno, mini crisis, como lo estamos denominando. La pregunta sería, ante un contexto de crisis, ¿cómo se encuentran hoy por hoy los países de nuestra región para poder contrarrestarla? ¿Y qué políticas podrían generarse tomando en cuenta la experiencia histórica que ya poseemos de otras crisis, como la crisis subprime, incluso la Gran Depresión, podemos tomarlo como referencia? Sí, bueno, perdí un ratito la pregunta, se fue un poquito el audio, pero digamos, a ver, lo primero es, si se llegase a producir una crisis en China, eso complica mucho, no solo al Perú, sino al mundo, por distintas razones, ¿no? En general, porque es la segunda economía más grande del mundo, pero si Ujú, vemos en términos de su contribución al crecimiento global, o sea, el delta marginal de crecimiento, ya China explicaba la tercera parte más o menos del crecimiento global ella solita, mucho más que Estados Unidos, por ejemplo, porque tiene una tasa de crecimiento más chiquita, ¿no? Es más grande, pero la tasa de crecimiento es más chiquita. Entonces, detrae del crecimiento global mucho más que cualquier otra economía del mundo, ¿no? Entonces, solo por ese factor ya tienes un problema, ¿no? Lo otro ya afecta a Perú en particular, es que es la composición de aquello que demanda, y lo que demanda son materias primas, particularmente el cobre, la materia, digamos, el producto procesado más importante del Perú, el principal comprador de lejos en el mundo es China, ¿no? Entonces, una ralentización abrupta de China te tumba el precio del cobre, ¿no? Y eso impacta directo a Perú, ¿no? Entonces, no es solo por el efecto crecimiento global, etcétera, sino es ujú. el efecto cobre, el efecto de otras materias primas, zinc, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrías, ¿no? Es tu principal socio comercial de lejos, además. Entonces, ¿cómo mitigas eso? No hay maneras, o sea, un socio comercial es demasiado importante, ¿no? Obviamente, si eso ocurriese, tendrías que entrar con políticas contracíclicas, ¿no? Monetarias, fiscales, para tratar de mitigar, ¿no? Diversificar mercados para el tamaño de China es complicado, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le exportas el cobre, digamos, ¿no? O sea, eso no te funciona mucho, sobre todo no en corto plazo, ¿no? Y te diría que en algunos casos hasta en mediano plazo es difícil. Si quieres diversificar tu exportación de paltas, ok, pues cuestionar los mercados, pero el cobre, no es que hay refinerías en todos lados, se van en todos lados, ¿no? Entonces es más complicado, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Y esperemos nuevamente que no ocurra, ¿no? Ahora, como te fuiste en la pregunta, no se fue el audio, no estoy seguro si preguntaste algo más encima de Sí, qué podría ser. Sí. sí, bueno, la segunda parte de la pregunta estaba sobre las políticas que podrían tomar en cuenta los países, en general los inversores también, ¿no? Dada la experiencia que ya existen sobre las anteriores crisis financieras, como la crisis subprime, no sé, mencionamos la Gran Depresión también. Sí, bueno, ahí depende de la magnitud del impacto, ¿no? Pero, digamos, yo Ujú, creo que mucho se ha aprendido, sobre todo con la crisis financiera global del 2008-2009, que lo que nos demostró e hizo ahora en la crisis, digamos, en la pandemia, que es obviamente una crisis totalmente diferente, hizo que los bancos centrales y los gobiernos puedan actuar mucho más rápido. Eso hace lo que habían aprendido, ¿no? Con ujú, algunos agregados, pero fue mucho, ya no hubo discusión tanto de, digamos, está bien que hagamos estímulos cuantitativos. No, los bancos centrales de frente entraron, ¿no? En mayor escala y más rápido, ¿no? Y más decidido, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa crisis financiera global de una década antes, más o menos, sirvió para prepararnos mejor. Además que hizo que se fortalezca regulatoriamente los sistemas financieros de los países, ¿no? Incluido Perú, Basilea 3 y una serie otros fortalecimientos regulatorios que hicieron que digamos, el mundo enfrente una crisis como la del COVID con mucho mayor solvencia patrimonial en el sistema financiero, ¿no? Y eso ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué podrían hacer? Yo creo que la batería está dada. Si ocurriese, ahí sí estamos hablando de un choque más tradicional, un choque económico tradicional, ¿no? Tienes un choque de, digamos, probablemente de oferta y demanda combinado. ¿Por qué? Porque ujú. se te cae los precios de energía. El que caiga precios de energía, petróleo, etcétera, podría ayudarte. Al Perú, a un país como Perú que no exporta, que es importador neto, te ayudaría. Tienes un choque de demanda que te entra, no tienes un choque de demanda fundamentalmente que te entra en el caso de Perú por menor demanda de todas tus exportaciones, ¿no? Uno dirá, pero cae de precios de cobre, etcétera, eso es oferta, precios, pero es un producto de exportación tuyo, por eso es más un choque de demanda, no es un choque de demanda tradicional externo,
Entonces tienes que lidiar con tus políticas monetarias y fiscales tradicionales, ¿no? Este, la pregunta es qué tan expansivo eres y qué tanto pudiste reconstruir tus buffers, tus defensas para poder actuar. O sea, por ejemplo, el Perú se consumió todos sus activos líquidos en la pandemia. Ya no hay fondos de estabilización fiscal, las líneas contingentes se las consumieron, las usaron, los activos líquidos del Tesoro también los consumieron. Entonces, ahora tienes algunos activos públicos, pero son activos muy líquidos, activos que no, para los que no puede recurrir el Tesoro. O sea, tú no puedes agarrar los recursos de canon de un gobierno regional o una alcaldía y decir, me los llevo y chao, ¿no? Claro. Entonces, hay más limitantes en el lado fiscal, sobre todo. En el lado monetario hay más espacio, ¿no? Entonces, por eso es que también, como decía antes, es importante que en el caso de Perú en particular el gobierno sea responsable y ya tiene que estar en modo de salida. No puede ser todas sus propuestas de repartir bonos por todos lados, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tienes que comenzar a fortalecer. Por ejemplo, recibe pagos de one-off por 6.000 millones de soles, pero no está pensando decir, son de una vez, no se repiten, los pongo en el FEF, sino dice, ah, no, sigo repartiendo bonos. O sea, no, pues no. Y no digo cualquiera, porque no digo que haya un segmento de la población que no necesite de repente una segunda ronda de Yanapay, que es la en realidad tercera o cuarta, ¿no? Pero desde que le cambiaron de nombre, digamos, le han cambiado de nombre y dicen ya es algo nuevo, ¿no? Es lo mismo. Este, pero tienes que comenzar a acotar, pues ya no necesitas, o sea, ya no tienes la mitad de la PEA desempleada, tienes un montón de gente desempleada fuera de la PEA y en su empleo, sí, pero mucho menos que hace 6 meses, 8 meses. Entonces no tienes que tener tus 12, 13, 15 millones de personas como beneficiarios de bonos, pues. Y hay otras situaciones, ¿no? Anunciar un bono para trabajadores formales es absurdo, o sea, son los que tienen trabajo formal, con derechos, con todo, a razón de que los vas a estar subsidiando, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que en ese sentido, sí, en el caso de Perú, el gobierno está siendo muy cortoplacista y muy pensando en cómo sigo repartiendo plata y no estoy pensando en que si el mundo se me complica mañana voy a estar en problemas, ¿no? Bueno, para justamente que toque este tema, profesor, para salirme un poco de las bases de lo que teníamos aquí planeado, hoy por hoy la jefa de ministros, Mirta, se ha pronunciado y ha dicho que posiblemente se entreguen nuevamente bonos, ¿no? Pero sabemos que esto tiene un efecto sobre las presiones inflacionarias y eso es lo que usted está comentando, ¿no? Justamente. ¿Cómo sería para usted en este caso una forma efectiva de distribuir estos bonos, de posibilitarse? Sí, yo te diría que no es tanto por un tema de demanda que genere presión inflacionaria, no va tanto por Ujú. ahí, porque la inflación sí pareciera estar respondiendo, no pareciera, está respondiendo mayormente a factores externos. O sea, no es un fenómeno monetario de Perú o un fenómeno fiscal, digamos, de exceso de demanda en Perú. No va por ahí. Entonces, digamos, yo no creo que tenga un efecto significativo sobre la inflación. Lo que haga el Banco Central sí va a estar guiado por inflación, pero que el gobierno reparta un bono adicional o no reparta un bono adicional, no, la razón no sería, digamos, por riesgo inflacionario. El tema es, tú tienes que comenzar a reconstituir tus defensas fiscales. La economía está recuperándose más rápido de lo que se pensaba por un impulso global muy fuerte, viento de cola importante, pero que sabes que puede, ya va a comenzar a ceder, ¿no? Y tu gran tema es, la economía peruana se mueve mucho por inversión privada. Entonces, tus esfuerzos deberían estar enfocados en impulsar inversión privada y reconstruir tus fortalezas fiscales, tus ahorros públicos por sí. Te viene un problema en China, con el tapering viene un problema en el mercado de capitales, otra crisis financiera, pero el gobierno no pareciera estar pensando en eso. Por eso te hice la pregunta, y la dije pues, justamente porque el gobierno, la Premier, el ministro de Economía siguen pensando quién pasa por delante de la puerta para repartirle un bono, y así no funciona. O sea, ¿cuál es la justificación para seguir repartiendo a no sé cuántos beneficiarios tienen de Yanapay? 13, 15 millones. O sea, hace un año podías tener a la gente que no podía trabajar. Hace 6 meses, 7 meses podías todavía tener un grupo grande de personas que estaban afectadas. Hoy día, no te digo que no se les afecte la capacidad adquisitiva porque hay un fenómeno inflacionario, etcétera, pero tienes que comenzar a sopesar y decir, me enfoco en un grupo que de repente, y no tengo el número porque no han revelado, no han hecho estudios, de repente ya no son 13, de repente ya pueden ser 7, 8, que es un montón, ¿ah? No estás hablando de la cobertura de juntos, estás hablando de 4 veces la cobertura juntos, pero no tiene que ser pues a todos. Y lo otro que te dije, un bono a trabajadores formales, base anualizada, porque han dicho beneficiarios monto, pero no han dicho cuántos meses lo van a dar, si lo dieran todos los meses, estás hablando de 2.000 millones de soles,
O sea, es como que han perdido noción del costo del dinero, ¿no? Entonces, me parece que tienen que ya comenzar a pensar en ser, digamos, eh, tener una mirada más de mediano plazo en la parte fiscal y más bien ver cómo haces para que sea el sector privado el que sea el encargado de sostener esta recuperación y este dinamismo económico, ¿no? El problema es que el discurso va entre antagónico y a veces tratando de poner parches en lo de impulso a expectativas para inversión privada y pensar que la caja pública te va a poder cubrir todo, ¿no? Y eso es tremendamente riesgoso. Ponte a pensar qué pasaría si no tuviéramos el precio del cobre, el zinc, el récord histórico. Si tuviéramos los precios de las materias primas que teníamos en 2016, por ejemplo. Ujú. O sea, el país estaría, o sea, en la lona. Entonces, pero tú no puedes dar por sentado ese viento de cola. No sabes cuánto te va a durar. Con un precio del cobre digamos, en cuatro, no sé en cuánto está ahorita, ya 4.50, lo que fuera, del zinc volando, del oro también muy alto, con esos precios, tú podrías tener con ese viento externo, con el mundo creciendo como tú podrías tener un crecimiento el próximo año. O sea, recuerda lo que pasó en García 1 antes de la crisis financiera, la economía creciendo 7, 8, 9 y 10%. O sea, tú podrías, no sabemos por cuánto tiempo, pero tú vas a tener la economía volando. Y no la vas a tener volando. ¿Y eso por qué es? Porque todo este impulso externo, que típicamente te genera expectativas de inversión muy positivas en Perú, además la inversión privada es muy procíclica, eh, está siendo, digamos, aplanado por una serie de mensajes. Creo, si recuerdo bien, no he escuchado todo, lo he leído, volvió a mencionar la Premier, la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, que no era prioridad, supongo, yo no sé si ahora decía que es prioridad, pero ojo, estás, digamos, eh, teniendo una estrategia equivocada. Si crees que con esa estrategia vas a promover inversión privada, no lo vas a lograr, va a ser todo lo contrario, y te vas a quedar dependiendo del lado público, que tienes igual un déficit fiscal alto. Este año va a ser un déficit fiscal de 4 y pico, tienes que consolidarlo, ¿no? Entonces, puedes estar en problemas un poquito más adelante, ¿no? Ahorita todo pasa debajo del radar, pero en 6 meses, 8 meses puede que la situación sea muy diferente, ¿no? Excelente, excelente, profesor. Efectivamente, le tomo la palabra y pienso que es un tema importante reflexionar sobre esto. Bueno, ya para finalizar, me gustaría conocer cuál es su perspectiva con respecto a los sectores en los que los inversionistas podían protegerse de una posible crisis. No sé, algunos hablan de los bonos de Estados Unidos, por lo general siempre se habla sobre las materias primas, pero en este caso, justamente, ¿cuál cree que usted podría ser el sector favorable? Es difícil decirlo, ya, porque todavía estás en un contexto en el cual, ahí voy a hablar más como, digamos, Ujú, en una forma de pensar más inversionista, más que sector real, digamos, ¿no? ujú. El problema es que la renta fija todavía está con tasas muy bajas, entonces no te da retornos importantes, entonces es muy difícil poder generar retorno en portafolios con renta fija. Por eso es que todavía muchos te dicen, pese a que está, dependiendo cómo lo midas, pero digamos, barata no está la renta variable, tienes que invertir en renta variable y alternativos. Yo te diría que en general tienes que tener un porcentaje quizás mayor al usual en activos alternativos que son de maduración mucho más larga, son mucho menos sensibles a cambios en precio de mercado, no porque no cambien, a veces es porque no marcan precio, pero de por sí no tienes que realizarlos en el corto plazo, entonces están enfocados más en un retorno de largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que es momento de tener una parte, digamos, mayor al usual, se llama sobreponderar activos alternativos. Y si alguien cree o se anticipa a una crisis, hacer una suerte de barbel de riesgo, ¿no? Vas a activos alternativos y te cubres con, digamos, renta fija grado de inversión, por ejemplo, que tiende a sufrir poco, rentabiliza poco, pero se golpea menos, ¿no? Pero eso es si crees que se va a venir una situación de crisis, ¿no? Porque si no, por lo menos la parte renta fija va a hacer que tu retorno de portafolio sea muy baja, ¿no? Efectivamente, bueno, la incertidumbre se hace notar hasta incluso para los inversores. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. Agradecerle cordialmente por haber aceptado la invitación. Gracias por su contribución con toda la comunidad universitaria. No sé si le gustaría decir algo antes de culminar el programa. No, nada, solo decirles que, bueno, espero que ya pronto podamos volver a la presencialidad para vernos las caras, ¿no? Es una parte importante digamos, de la vida universitaria, ¿no? El poder vivir en comunidad, ¿no? Y espero que todos estén bien, que se cuiden, vacúnense. Esto no ha terminado, mascarillas, distanciamiento, nada de fiestas, esas cosas
Sé que les agarra complicado a ustedes porque es la época de andar en fiestas, pero lo que toca es no, no hacerlo. Y nada, que me parece muy bien este tipo de iniciativas estudiantiles, ¿no? Y bueno, nada, felicitarlos por eso. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, amigos, esto fue Problema y Posibilidad. Muchas gracias.